gracias, Señor. Gracias por ese amor, gracias por esa misericordia, Padre, que has tenido de nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios, porque necesitamos la ayuda, la guianza, la dirección de tu Espíritu en todo lo que hacemos en nuestra vida, Padre. Que sea guiado, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, Dios. Que seamos, Señor bendito, instruidos, enseñados, Señor, por tu palabra, Dios. Porque sabemos que eres tú, Señor bendito, quien a través de tu Espíritu, Padre, hablas a nuestras vidas, hablas a nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor. En tus manos, Dios, que tu nombre sea exaltado y glorificado por siempre. Tú traes el entendimiento, el armamiento a nuestro entendimiento, Padre, y que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Bueno, pues gracias al Señor, porque Él siempre está dispuesto a darnos de su gloria, de su presencia, de su amor, de su misericordia, conforme sea la necesidad espiritual, moral o material que nosotros tengamos. Ahí está siempre el Señor, porque Él es, hermanos, el todo para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces Dios, hermanos, Él desea manifestar una grandeza en su pueblo. Dios desea traer una gloria a su iglesia. Dios desea manifestar su poder en medio de sus hijos. Dios desea, hermanos, manifestar su grandeza en medio de su pueblo. De tal manera que el Señor decía, y estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Amén. El mi nombre, ahí le está diciendo todo lo que usted va a hacer. Hablarán nuevas lenguas, oirán serpientes, escorpiones, hermanos, sobre toda fuerza del enemigo, nada les va a dañar, pondrán las manos sobre los enfermos, estos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Todo esto es lo que Dios está diciendo, esto va a seguir a los que creen en mi nombre. Bendito sea el Señor. Y pues leamos ahí Jeremías 33:3, algo que usted pues ya se sabe de memoria, más que de memoria, ¿verdad? Acerca de eso. Estas señales van a seguir a los que creen. Lógicamente, Dios, hermanos, cuando nos dice que estas señales van a seguir a los que creen, es porque Dios también demanda algo de nosotros, como iglesia, como hijos, como pueblo. ¿No lo cree así? Nosotros vemos y conocemos por los evangelios la vida de Cristo, que Cristo anduvo entre nosotros, que Cristo caminó en esta tierra, que Cristo hizo maravillas, que Cristo hizo señales, que Cristo hizo prodigios, ¿sí? Todo eso lo sabemos, hermanos, por medio de la palabra del Señor. Y fíjense, hermanos, que el Señor, a través de su palabra, hermanos, Él nos habla todo lo que hizo el Señor. Pero fíjese lo que dice en Hechos 10:38. Bueno, puse ese versículo porque usted ya se lo sabe, ¿verdad? Pero Hechos 10:38, ¿qué dice? Dice, ¿cómo Dios ungió? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y con qué más? Y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. ¿Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén, hermanos. Entonces Dios lo ungió, Dios estaba con él, Dios le dio poder. ¿Sí? ¿Cuántos estamos ungidos por el Señor? ¿Nos ungió con qué? Con su Espíritu Santo. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? El poder de Dios moviéndose en su vida. Y por esa unción y ese poder que Dios había puesto en la vida de Jesús, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús que anduvo haciendo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Amén, hermanos. Entonces, fíjese,
como es en el cuerpo físico de Cristo, como fue en el cuerpo físico de Cristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, así tiene que ser en el cuerpo místico de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo místico de Cristo? Es la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Es la iglesia del Señor. Tú eres parte de esa iglesia. Amén, hermanos. Todos somos parte de esa iglesia. Como en el cuerpo físico, todo lo que anduvo haciendo Jesús, así en el cuerpo místico, es lo que tenemos que andar haciendo, hermanos, los que formamos parte de ese cuerpo. Entonces, usted es parte de ese cuerpo. Amén. Y entonces el Señor dice que si esas señales van a seguir a los que creen, pues tenemos que andar haciendo bien en lugar de mal. ¿No le parece? Usted ya no hace cosas malas. Qué bueno. No esconde nada. Bueno, quién sabe. Porque ahí el que nos conoce bien es el Señor. Nuestro caminar, nuestro andar, nuestro reposar, el que nos conoce bien es el Señor. Entonces usted tiene que andar haciendo bien y bienes a la gente, no males. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a usted? A los que me reciben, a los que creen en mi nombre, yo les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y qué nos promete Dios a nosotros? Y yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, así como Dios estuvo con Jesús, Dios está con nosotros. Alaba al Señor. Ahora, así como hablamos de la vida mística de Cristo, vamos a ver cuál era uno de sus principales manifestaciones en su vida, que Él fue santo. Él no hubo pecado, no hubo engaño, no hubo maldad, hermanos, no hubo rebeldía, no hubo desobediencia. Por lo se entregó hasta qué punto, hasta la muerte, y muerte de cruz. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, fue obediente hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, como en el cuerpo físico, así tiene que ser en el cuerpo místico. Es que a veces nomás queremos las buenas y no queremos las malas. Me refiero a que a veces Él fue santo, pero a veces nosotros no queremos ser santos. A veces nosotros no queremos ser apartados para Dios. A veces nosotros no queremos vivir en santidad delante de su presencia. Pero como es en el cuerpo físico, tiene que ser en el cuerpo místico. Y por eso Dios a nosotros nos demanda ¿qué? Santidad. Nos demanda que seamos limpios, que seamos santos delante de su presencia. Hablábamos, lo que va a trascender es lo espiritual. Sí, hermanos. El mensaje pasado, lo que va a trascender es lo espiritual. Decimos, de tal manera que nosotros entendemos que el Señor nos da de su espíritu en nosotros para que empiece a hacer una obra de transformación y de santificación y de santidad desde adentro de nosotros hacia afuera de nosotros. Alaba al Señor. Y entonces Él empieza a limpiarnos el corazón. ¿Qué guardamos en el corazón? ¿Qué guardamos en nuestra vida? ¿Qué hemos pasado? ¿Que está escondido ahí? ¿Qué hemos vivido? Que no lo hemos confesado.
y apartado. Y entonces ahí en el corazón, hermanos, hay cosas que aunque para nosotros parece ser que nadie sabe, nadie supo, nadie se enteró, Dios lo supo todo, Dios, hermanos, sabe todo. Entonces, lo que hay ahí en el corazón, esto, hermanos, ¿qué hay en nuestros pensamientos? Les decía al mensaje pasado, ¿a quién le prestamos nuestro pensamiento? ¿A la carne para muerte o al espíritu para vida? ¿O a la palabra para vida? ¿A quién le prestamos nuestros pensamientos? Porque a veces en nuestros pensamientos, ¿qué es lo que pensamos? Decimos, nadie conoce. No, el Señor sí conoce qué es lo que pasa aquí en nuestra mente. ¿Eh? Entonces, así como vivió Jesús, así tiene que vivir la iglesia. O así tenemos que vivir como hijos. Limpios, santos, transformados por su presencia, transformados por su poder, rectos delante del Señor, rectos delante de su presencia. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo a mí? Mira, clama a mí. Pero ese clamor delante del Señor implica muchas cosas. Implica que tengamos que buscarlo, que tengamos que santificarnos principalmente, que tengamos que rendirnos al Señor, que tengamos que darle, hermano, nuestra obediencia, nuestra entrega al Señor totalmente. ¿Queremos que Dios nos enseñe cosas grandes? Tenemos que mantener limpio el corazón, limpia nuestra mente y mantenernos en santidad delante de su presencia, porque si no, Dios no puede enseñarnos cosas grandes, como Él lo dice ahí. Dios, hermanos, quiere hacer cosas grandes en medio de nosotros, pero tenemos que guardar, hermanos, nuestra santidad delante de su presencia, porque Dios desea cambiar el corazón. ¿No lo cree así usted? Dios quiere cambiar nuestro corazón. Quiere cambiar, hermano, nuestra mente. Y fíjese, decimos, hermano, en este tiempo que nos toca vivir, tenemos que andar con un corazón íntegro delante del Señor. Decíamos, David no era impecable, le falló muchas veces al Señor, pero él se arrepentía y se apartaba. El problema es cuando encubrimos. Entonces no va a prosperar. En lo más íntimo, en lo más recóndito de nuestro corazón, hermanos, ahí es donde Dios conoce y Dios quiere limpiar nuestra vida delante de su presencia. Ahora, siempre el mensaje del Señor va para advertirnos y enseñarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor quiere limpiar nuestro corazón. Y fíjese, si nosotros vamos al Salmo 32, fíjese lo que dice. Gloria al Señor. Se ve el tiempo de volada, María. Dice la palabra en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Cuyos pecados han sido, transgresiones han sido perdonados y limpios sus pecados. Porque en el antiguo pacto solamente se cubrían. No, la sangre de Cristo ya nos limpia de pecado. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dice en el 2? Dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad. No culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu, ¿qué? No hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Ahora fíjese, decimos, si nuestra alma está contaminada, también se contamina nuestro espíritu. ¿Sí, hermanos? Si nuestra alma está contaminada,
también se contamina nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces por eso es que qué es lo que pensamos, que hay en nuestros pensamientos. Y dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando de su espíritu, no del Espíritu Santo. Está hablando de nuestro espíritu. Un ser íntegro delante del Señor. Alma, cuerpo y espíritu de cada uno individualmente de nosotros, ¿verdad? Está hablando de eso. Pero luego dice en el siguiente, dice, el 3, ahí, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Por eso es que no es bueno callar delante del Señor. ¿Qué es lo que trae el pecado? ¿Qué es lo que trae la maldad? ¿Qué es lo que trae el engaño? Sufrimiento. Por eso es que usted no tiene que callar lo que hace mal delante del Señor, tiene que confesarlo. ¿Y qué? Porque si nosotros callamos lo que pecamos o los errores o las faltas, hermanos, que cometemos delante del Señor, entonces nuestro espíritu, ¿qué? Hermanos, el espíritu se va hacia abajo. Por eso es que perdemos el gozo. Por eso es que perdemos la libertad del espíritu. Por eso es que no manifestamos, hermanos, el sentir del Señor en nosotros, el gozo. Hermanos, levante sus manos y alabe al Señor. La alegría, hermanos, ría al Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué nuestros huesos se envejecen, nuestro espíritu se envejece? Porque callamos, no confesamos delante del Señor. Entonces hay que confesar delante del Señor. Por eso dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no nos condena. ¿Quién está hablando ahí? El hermano David. Él está hablando ahí. Y él tuvo esas experiencias, él tuvo esas experiencias. Por eso es que no tenemos que callar, tenemos que confesar. Y luego, ¿qué dice? El 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano, sequedad de veranos. Shela. Sí, hermanos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque el pecado o el engaño, la maldad que podamos tener en nosotros, hermanos, no le complace al Señor. Por eso, ¿qué es lo que hace cuando hay en nosotros esas cosas? Dice que el pecado hizo separación entre ¿quién? Entre Dios y los hombres. Lo que nosotros malo que podemos ocultar o las cosas negativas que nosotros podemos tener en nuestra vida, hermanos, hacen una separación de Dios con nosotros. Por eso es que nosotros vemos, hermanos, a veces cuando está la bendición, todo alegre, pero caray, a veces las vemos que vienen en contra. Por eso dice, mi verdor se convirtió en sequedad. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora por qué esto? ¿Y ahora por qué el otro? Mi verdor, hermano, se volvió en sequedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que le habla el verdor? Frondoso, hermanos, próspero, bendecido, porque está en pleno verdor, provisto, hermanos, está en verdor. Pero la sequedad, ¿de qué le habla? De marchitarse, de secarse, de agüitarse, de ir para abajo en lugar de ir para arriba. Entonces, ¿de qué le habla la sequedad? Eso es cuando encubrimos cosas. Pero luego, ¿qué dice el siguiente versículo? Mi pecado te declaré, ahí despierta él.
mi pecado te declaré. Esto es consecuencia de esto, de esto, de esto, de esto. Mi verdor se volvió en sequedad, mis huesos se marchitan, gimo y a causa de lo que estoy pasando, pero luego ahí dice, mi pecado te declaré, ¿eh? Y no encubrí de ti mi iniquidad, no la encubrí, no escondí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? A Dios, a Jehová. ¿A quién le va a confesar sus transgresiones? A Jehová. Amén, hermanos. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién lo perdonó? El Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. Se lo confesé y Él me perdonó. Amén, hermanos. ¿Quién está escribiendo eso? David. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a nosotros? Abrirle nuestro corazón. Mira, Señor, tú me estás hablando, tú me estás enseñando, tú me estás instruyendo. Mira, Señor, aquí está mi corazón abierto. Porque Él dice que Él confesó sus transgresiones a Dios. Amén, hermanos. Y luego leemos en el siguiente versículo, y perdonaste mis pecados. ¿Qué dice en el siguiente versículo? En el 6. Por esto orará a ti todo santo, en todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Sí, hermanos. ¿Quién es el santo? Usted. ¿Quién lo limpió a usted? El Señor. ¿Quién lo compró con su sangre? Cristo. Usted entonces es ese santo, ¿verdad? Pero lo tiene que buscar en el tiempo que puede ser hallado. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino, el inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Amén. Entonces, pero hermanos, todo santo lo va a buscar en el tiempo y va a orar al Señor en el tiempo que puede ser hallado. No lo va a buscar, hermanos, en la tribulación. No lo va a buscar en la gran tribulación. El tiempo de clamar al Señor es hoy. El tiempo de clamar al Señor es el tiempo de la gracia. El tiempo de clamar al Señor es antes de que Él venga por su iglesia. Entonces, hermanos, le está diciendo, hermanos, que lo busquemos mientras puede ser hallado. Y luego, ¿qué le sigue diciendo? Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, cuando nosotros confesamos delante del Señor nuestras transgresiones, está diciendo, ciertamente, y la inundación de muchas aguas no llegarán hasta nosotros, hermano. No van a llegar hasta nosotros. Por eso dice, cuando pases por las aguas, no te anegarás. ¿Por qué? Porque el Señor, Él está con nosotros. Y entonces va a decir, dice, cuando haya inundación de muchas aguas que vengan sobre ti, no van a llegar hasta ti. ¿Por qué, hermanos? Porque tú ya confesaste tus transgresiones, tus pecados, tu desobediencia, ya lo confesaste delante del Señor y ahora el Señor tiene cuidado de ti. Eso lo experimentó David. Por eso dice, y luego ¿qué dice el siguiente versículo? Tú eres mi refugio, ¿sí? Me guardarás de la angustia. Ahí ya no hay angustia porque ya confesó su pecado, ya está limpio. Allá dice que era su gemir de día y de noche. Allá dice que gemía. Aquí ya no dice que gime. Aquí ya dice, tú eres mi refugio, Señor. Amén. Tú me guardas de la angustia, tú me vas a guardar de la angustia. Y luego que dice, con cánticos de liberación me rodearás. Amén, hermanos.
Ahorita cantábamos cantos de liberación. ¿Eh? Sí, hermanos, ¿o no? Y dice, con cánticos tú me vas a rodear. ¿Eh? Porque Él nos va a librar de la angustia. Ya no va a haber angustia. Pero porque ya nos limpiamos. David ahí ya confesó, ya se apartó, ya le abrió su corazón a Dios, ya le dijo, Señor, entonces. Pero aquí dice, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, hermanos, hay gozo, hay libertad, hermanos, en la casa del Señor. No nomás lo cantamos, lo expresamos, no nomás no sabemos el canto, no tenemos la vivencia de poder experimentar el poder de Dios en nosotros. Y lo que dice el siguiente, dice, te haré entender y te enseñaré. Bueno, ahí a Dios hablándonos a nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. ¿Y en cuál camino debe usted de andar? En el de la santidad, en el de la limpieza, en el de la pureza. Ahí es santo, apartado para el Señor. No hubo maldad en Él, no hubo engaño en Él, no hubo mentira en Él. Hermanos, que nosotros seamos santos. Por eso le está diciendo, yo te haré entender y te enseñaré. Y a veces nosotros no entendemos. Yo creo traía como 5 predicaciones y no les voy a dar ni una, ¿verdad? Entonces dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino, que es un camino de limpieza, de santidad delante del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros andemos en santidad y en limpieza? Sobre ti voy a fijar mis ojos. Amén, hermanos. O sea que ya Dios nos está diciendo, yo te tengo en mi llamado, yo te tengo en mi uso que te voy a dar como siervo, te voy a usar. Yo tengo mis ojos sobre ti porque tú vas a ser mi siervo, tú vas a ser mi ministro, tú vas a ser un enviado mío. Ya, pero cuando nosotros andemos en limpieza delante del Señor, sobre ti voy a fijar mis ojos. Amén, hermanos. Queremos presencia, queremos unción, queremos, hermanos, ver sus maravillas. Esto tiene que ser individualmente. ¿Eh? Decimos, vemos que Dios los usa, no, qué bonito, y queremos de eso. No, es que la unción es individual. Si queremos que Dios fije sobre nosotros sus ojos, tenemos que andar en limpieza. Señor, ¿qué hay en el corazón que no me deja? Señor, ¿qué hay en mis pensamientos que no me deja? Señor, ¿qué hay en mi actitud que no me deja? ¿Qué hay en mi obediencia que no me deja? Y entonces está diciendo, sobre ti voy a fijar mis ojos. Sí, hermanos, sobre ti voy a fijar mis ojos. Entonces, ¿qué dice el siguiente? Ahí ya está hablándonos más. No seas como el caballo o como el mulo. ¿Eh? Aquí no vemos mulos ni caballos, ¿verdad? Mulas ni caballos. No seas como ellos. Que dice, sin entendimiento. Por eso que decía hace rato, yo te voy a dar entendimiento. Y a veces nosotros no queremos aprender. Y entonces por eso dice, no seas como ellos que no tienen entendimiento. Yo quiero que tú entiendas, yo quiero que tú me obedezcas, yo quiero enseñarte a ti. Y entonces, ¿qué está diciendo? Ellos son sin entendimiento. Por eso es que ¿qué tiene que usar el hombre para poderlos guiar? Dice, que han de ser sugestados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a mí. ¿Eh? A veces queremos que el Señor nos traiga. ¿Eh? ¿Sí se ha fijado usted que las mulas no quieren y ahí va el arriero estirándole, entra al corral, ¿verdad?
Bueno, los que en algún momento han andado por el rancho, cuando el caballo se hace mañoso, tienes que llevarlo con el cabez, ¿cómo dice? Cabestro, no puedo decirlo bien, y con el freno, aquí lo que le ponen aquí para estirarle que obedezca. ¿Y qué está diciéndole? No seas como ellos. Tú eres una persona racional, tú eres un hijo racional, tú eres un hijo entendido. Yo te voy a enseñar y te voy a mostrar el camino por el que debes andar. Por eso está diciendo ahí que no seas como ellos. Porque si no, ¿qué? No se acercan a mí. Todo lo que hace el Señor para que nosotros nos acerquemos a Él. Hablábamos que Él nos anhela celosamente. Le costamos mucho y Él nos anhela celosamente. Él desea que estemos cerca de Él. Él desea que le busquemos, que nos entreguemos, que podamos ver su gloria, su grandeza, sus maravillas, pero ¿cómo? Acercándonos a Él, para que estemos limpios de todo lo que puede estorbarnos. ¿Qué dice el siguiente? Muchos dolores habrá para el impío. ¿Quién es el impío? Muchos dolores habrá para el impío. Usted es un hombre pío, no un pollito, ¿verdad? No, el hombre pío es el hombre entendido, el hombre sabio. Ya si le pone el in, entonces ya es impío, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que sabe obedecer pero no quiere obedecer, es como el caballo y el mulo. Que hermanos, el Señor le demanda y usted se hace que no oye, que el Señor, hermanos, le pide y le habla una y otra vez y usted, hermanos, se hace el desentendido. Por eso es que dice, muchos dolores habrá para el impío. Por eso a veces Dios tiene que hablarnos duro, a veces Dios tiene que hablarnos fuerte, y eso nos duele, y pensamos que Dios ya no está con nosotros. No, si es cuando más cerca se está, diciéndote, hijo, ya obedéceme, hija, ya sírveme. Entonces dice, mas los que esperan en Jehová, ¿qué va a pasar? Le rodeará la misericordia. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice el siguiente? Bueno, ya es el último. Alegraos en Jehová y gozaos. Amén. Alegraos y gozaos. Alegraos y gozaos. Un grito de júbilo. Un grito de guerra. Un grito de qué? De alabanza. Aleluya. Aleluya es dar gloria a Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Habrá gozo, hermanos, y alegría a los justos. Cantar con júbilo. O sea, cantar con alegría, con regocijo. Todos vosotros, los rectos de corazón. Porque el Señor quiere sacar de aquí lo que estorba. El Señor quiere sacar de aquí lo que no nos deja servir al Señor. El Señor quiere quitar de aquí, hermanos, lo que no le agrada a Él. Porque a veces en nuestros pensamientos, fíjese, dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Porque a veces nosotros pensamos todo está bien, cuando Dios te dice no está bien. A veces nosotros pensamos no pasa nada, no, Dios te está diciendo sí va a pasar. Entonces tenemos que, hermanos, nosotros ser rectos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos delante del Señor. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que le está diciendo el salmista David en ese salmo. ¿Sí, hermanos? Y nada más ahí
usted tiene 10 puntos para dar un mensaje, ¿verdad? Pero luego nos vamos al Salmo 52. ¿Quién lo escribió? David. David no era impecable, pero se arrepentía y se apartaba. Dios no le está diciendo, tienes que ser impecable. Dios conoce tu condición. Dios sabe que eres carne. No tienes que ser impecable, pero sí tienes que confesar y apartarte y vivir rectamente delante de mi presencia y vivir una vida agradable delante de mis ojos. Amén. Vivir una vida limpia delante de mí. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, que borra mis rebeliones. Es una de las causas más graves del creyente, las rebeliones contra Dios. Porque a veces, hermanos, nos rebelamos contra Él. Y lo que le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Por eso es que Dios decía que David tenía un corazón conforme al corazón de él. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Dándose al Señor para que el Señor perfeccionara su obra en él. Amén, hermanos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, ¿qué dice? Yo reconozco mis rebeliones. Y a veces reconocer delante del Señor nos cuesta. Reconocer delante de su presencia nos cuesta, que hay rebelión en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Yo reconozco mi rebelión. Reconozco que soy débil. Reconozco que te falto. Reconozco que mi humanidad no me ayuda. Reconozco, Señor, que soy débil en muchas cosas. Por eso él ahí reconocía sus rebeliones delante del Señor. ¿Y qué decía? ¿Y qué pasaba? El pecado está siempre delante de mí. Él presentaba su condición humana y diciendo, hermanos, la condición que le tocaba vivir todos los días. Pero él era transparente, por eso decimos, él lo confesaba y se apartaba. Y luego, ¿qué pasaba? Dice, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El que nos manda rectitud y santidad es nuestro Dios. Delante de quien fallamos es delante de Dios, no delante del hombre. Pero a veces nos preocupa más. No, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir el pastor? No, hermanos. Lo que tiene que preocuparnos es el Señor. He hecho lo malo delante de su ojos. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido que justo en tu palabra y tenido por puro, para que sea reconocido justo en tu palabra. Amén, hermanos. Y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Dice que tenemos que lavarnos ¿dónde? En el lavacro de la palabra. O sea que la palabra nos limpia. Y tenemos que dejar que la palabra nos limpie. Porque un día nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Amén, hermanos. Digo, si es que no le toca ir hasta el juicio del trono blanco, ¿verdad? Pero si usted está oyendo la palabra y está oyendo la voz de Dios, usted va a ir al tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque ahí es, hermanos, dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, el día que nos presentemos delante del Señor. Y luego,
¿Qué dice? Tú amas la verdad en lo íntimo. Amén, hermanos. Aquí no es tanto en que nos vean los hombres, no, que es tu intimidad con Dios como es. Tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjese, en lo íntimo, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Amén, hermanos. Entonces, eso implica una limpieza en nosotros. Y entonces nosotros vemos, hermanos, que purifícame, 7, con hisopo, y seré limpio. ¿Sí? Lávame, y seré más blanco que la nieve. Límpiame, lávame. Sí, hermanos. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Allá se envejecían los huesos. No, cuando vivimos rectamente delante del Señor, dice que nuestro espíritu se recrea delante del Señor. Nuestros huesos se recrean delante de su presencia. Allá hermanos, los huesos se marchitaban, se envejecían. No, aquí se están rejuveneciendo. Aquí, hermanos, el Espíritu Santo nos está recreando. El Espíritu Santo nos está fortaleciendo cuando nosotros vivimos así de transparentes delante del Señor. Purifícame, lávame, límpiame, Señor. Mira, Señor, reconozco, el maldad he sido formado, tengo una naturaleza caída. El pecado está siempre delante de mí. Y entonces, pero nosotros vemos que lo confesaba y se apartaba. Alaba al Señor. Y lo dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el 10 le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de ti. Hermanos, no eches delante de ti y no quites de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que puede ser que, no quieres obedecerme, bueno. Entonces, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán aquí. Amén, hermanos. Fíjese, porque para que usted pueda decirle a otro que Cristo quiere salvarlo, tiene usted que haber experimentado la salvación. Amén, hermanos. Si no, no le puede decir. ¿Cómo le va a decir de algo que usted no ha experimentado? De algo que no. Mira, Cristo te ama y quiere salvarte, porque estás perdido y vas a condenación si no buscas al Señor. Y como usted ya experimentó la salvación, usted le da gloria al Señor. Entonces enseñaré, solamente entonces enseñaré, cuando estemos limpios delante del Señor. Porque si alguien anda mal, se imagina: oye, mira, te invito a... No, pues para ser como tú, mejor aquí le sigo. ¿Y qué le dice? No, pues es que para ser hipócrita, mejor aquí le sigo. Pero entonces, cuando usted vive una vida transparente, una vida santa, una vida recta delante del Señor, no van a tener de qué acusarle. Te invito porque Él cambió mi vida, mira. Él me transformó. Entonces tiene que experimentar la salvación. Para decirle a otros que, hermanos, Él puede sanarlos, usted tiene que haber experimentado la sanidad en su cuerpo.
Y no solamente en su cuerpo, ¿no? Que haya orado por la gente y el Señor los haya sanado. Que haya orado por sus hijos y el Señor los haya sanado. Amén, hermanos. Que haya orado por su familia enferma y que el Señor los haya sanado. Entonces, para hablar de sanidad, tiene que haber vivido y tiene que haber experimentado la sanidad. Alaba al Señor. Porque entonces, ¿cómo le puedo decir a alguien si mi fe es sin obras? Dice que la fe sin obras es muerta. Pero cuando nuestra fe está viva, hablamos con seguridad, Cristo puede sanar. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dice? Hermanos, para experimentar que los pecadores se van a convertir a ti. Dice, hablarán nuevas lenguas. Estas señales van a seguir a los que creen. Entonces los pecadores se van a convertir a ti. Entonces sí, yo voy a poder enseñarle a los que viven en pecado tus caminos. Amén, hermanos. Para ser un siervo de Dios, tienes que conocer a tu Señor. Si no, ¿de quién vas a hablar? Si vas a servirle al Señor para hablar de Él, tienes que haber tenido experiencias diarias y continuas con Él, porque tú estás hablando de Él porque le conoces. Pero si no le conoces, ¿cómo vas a hablar de Él? Tienes que conocerle. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Y tienes que conocer a tu Dios para poder hablar de tu Dios. Pero si no le conoces, si estás como Job, que de oídas le había oído, dice, después de la experiencia dolorosa, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, después que fue sanado, después que fue restaurado todos sus bienes, hermano, ahora estoy viendo tus maravillas. Entonces, para eso necesitamos ¿qué? Conocer a nuestro Dios. ¿O no, hermanos? Entonces voy a enseñarles a los transgresores tus caminos. Entramos al tercer mensaje. Salmo 32, Salmo 51, ya no acabé de decirles el Salmo 51, pero luego entramos al tercer mensaje. Entonces voy a enseñarles a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se van a convertir a ti. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Sí, hermanos. Tiene que haber arrepentimiento para que haya conversión. Por eso lo primero que hace cuando le predica a un pecador, arrepiéntete. Y lo guía en la oración del pecador arrepentido, ¿verdad? A veces tenemos que dejar que ellos confiesen solo sus pecados, ¿verdad? Ya es como el Señor lo guíe, no siempre va a tener que guiarlo en la oración del pecador arrepentido. A veces tiene que probar si verdaderamente se está arrepintiendo o no se está arrepintiendo. Pero entonces usted va a enseñar a los transgresores sus caminos y los pecadores se van a convertir al Señor. Amén. Y entonces les hablábamos de un texto del libro de los Hechos 19:11. Usted ya los trae a la memoria. ¿Sí? ¿Qué dice? No lo pusieron. Yo pensé que eran bien rápidos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces nosotros vemos, hermanos, y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios? Milagros extraordinarios. ¿Qué usaba Dios para hacer esos milagros extraordinarios? Las manos del apóstol. Y estas señales van a seguir a los que creen. Van a poner la mano sobre los enfermos y van a ser sanados. Amén, hermanos. ¿Por manos de quién? Hacía milagros
extraordinarios. Y les decíamos la vez pasada, hermanos, para que Dios haga algo extraordinario por medio de nosotros, tenemos que dejarlo ordinario. Ya deje su rutina material, haga una nueva rutina espiritual, donde ore, donde ayune. Tenemos que entrar a lo extraordinario de Dios. Sí, hermanos. Y para entrar en lo extraordinario y que Dios haga cosas extraordinarias a través de nosotros, hermanos, fíjese, lo mismo que les decía, y Dios estaba con él, porque fue ungido Dios, fue ungido Jesús. Sí, hermanos. Le decimos, nosotros como iglesia, como cuerpo, como el cuerpo físico, el cuerpo místico, nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y ahora esa unción que el Señor nos ha dado, decíamos, así como Dios estuvo con Jesús en lo físico, en lo literal, Dios está con la iglesia en lo espiritual. Dios está con cada uno de nosotros en lo espiritual, y yo voy a estar con ustedes. Aquí está el testimonio. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Y qué dice el 12? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían. Sí, hermanos, nomás con la... ¿Se llevaban qué? Aún se llevaban los paños y delantales del apóstol, y las enfermedades se iban, digo, eran sanados, y los demonios se iban. ¿Por qué? Usted conoce la vida de Pablo, ¿verdad? No tengo que explicársela. Mira, ve a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Después que se le presentó Jesús en el camino, y fue, hermanos, Ananí enviado para que orara por Pablo y que Pablo fuera sanado. ¿Sí? ¿Y qué estaba haciendo Pablo cuando estaba en Damasco esperando las órdenes del Señor? Estaba ayunando y estaba orando. ¿Qué le dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le dice Pablo? Porque estoy juntamente con él crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pablo era una persona que vivía y experimentaba la limpieza, la santidad, la entrega, la consagración al Señor. Por eso era que Dios hacía milagros extraordinarios. Amén. Queremos que Dios haga milagros extraordinarios a través de nosotros, tenemos que mantenernos en santidad, en obediencia y en entrega al Señor. Entonces dice que el Señor, hermanos, hacía milagros extraordinarios. Y ya se me acabó el tiempo. Ya veo que se cansaron. Yo apenas estoy empezando y ustedes ya se cansaron. Y entonces ahí dice, hermanos, que las enfermedades se iban y los espíritus salían nada más con la ropa del apóstol. O sea que la santidad y la consagración física que vivía, aún su ropa, hermanos, estaba consagrada. De tal manera que la llevaban y los enfermos salían. Porque Dios a nosotros nos demanda que vivamos, que vivamos una santa y recta manera de vivir en nuestras vidas. Y entonces Dios hacía señales y maravillas extraordinarias por medio de él. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, yo te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes, no cosas pequeñas, no, te voy a enseñar cosas grandes. Amén. ¿Y qué más? Escondidas, ocultas, que tú no conoces. Pero ¿cómo nos las va a enseñar? Pues ahí cuando estés de rodillas, el Señor te va a hablar y te va a enseñar. Ahí cuando estés buscando al Señor, el Señor te va a hablar y te va a enseñar. Ahí cuando estés
pidiendo y clamando delante del Señor, clama a mí, yo te voy a responder. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas, pero tiene que haber limpieza aquí y limpieza aquí para que Dios pueda hablarnos y Dios pueda manifestarse a nosotros, porque a veces hay cosas aquí que no, hermanos, dejan que Dios se acerque a nosotros. A veces hay cosas aquí que no dejan que Dios venga a nosotros. Tenemos que limpiar el corazón y que limpiar nuestra mente para que Dios pueda venir a nosotros y pueda hacer cosas grandes y enseñarnos cosas escondidas, cosas ocultas. Amén, hermanos. Entonces, eso lo necesitamos, que el Señor venga a nosotros. Ya no le hablo de lo demás. Yo voy a hacer grandes cosas, ¿eh? Y te enseñaré cosas grandes, ocultas. Aquí las ocultas viene la revelación del Señor, ¿sí? La revelación de Dios a nuestra vida. Nuestro espíritu está abierto a la revelación, no está cerrada. La revelación es la que nos prepara para irnos con Cristo. Los que, hermanos, ¿cómo nos puede enseñar Dios esas? Las cosas ocultas, las cosas secretas, las cosas reveladas. Tiene que haber limpieza aquí, limpieza acá. Amén, hermanos. Pero eso ya lo enseñaremos en un próximo mensaje. Pero que Dios quiere que sepamos esas cosas. Dios quiere que sepamos esas cosas. Pero tiene que haber limpieza aquí y limpieza acá. Él reconocía, reconozco mis rebeliones. Reconozco que soy carne. Reconozco que soy débil. Reconozco que te fallo, Señor. ¿Quién decía eso? David. Señor, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. El pecado está siempre delante de mí. Por eso es que tenemos que luchar contra nuestra naturaleza, contra nuestra carne, sometiéndola al Señor, y contra el pecado, resistiéndolo, para mantenernos en santidad delante del Señor. Amén, hermanos. Por último, Hebreos 9:16. Digo por último para cerrar el mensaje. Ahí dejamos las cosas ocultas que Dios quiere enseñarnos, porque hay cosas ocultas que el Señor quiere enseñarnos. Hay cosas secretas que el Señor quiere mostrarnos, pero a veces no nos las muestra, porque aquí algo le estorba a Dios. Aquí algo le estorba. Quita eso y quita eso, y vas a ver que Dios te va a mostrar cosas maravillosas. Por eso dice, eso es lo que dice. Pues no es el versículo que quiero, es 4:16, perdón. Es que el 4 parece 9, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué te está diciendo Dios? Mira, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Al trono del perdón, al trono del amor, al trono de la misericordia, al trono de la comprensión. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí es donde podemos alcanzar misericordia. ¿Sí, hermanos? Transfórmame, múdame, renuévame, Señor. Quiero ser otro para ti. Quiero ser otra para ti. Renuévame, transfórmame. ¿Sí? Y dice, porque ahí vamos a hallar misericordia y gracia, porque el que nos puede socorrer es el que está arriba. Él es el que nos puede socorrer. Él es el que puede escucharnos y transformarnos y cambiarnos para la gloria de su nombre. Nos ponemos de pie, hermanos. Luego le doy lo de las cosas secretas, las cosas ocultas, porque indiscutiblemente, hermanos, que estas son cosas maravillosas para el Señor,
que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. Así como quiere hacer cosas grandes, así quiere mostrarnos también cosas maravillosas. ¿Y qué decía el profeta Joel? Ese versículo. Después de estos tiempos yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos profetizarán. ¿Se imagina usted qué gloria, hermanos? Ver que su hijo se levanta tomado por el espíritu y empiece a profetizar. Nuestros hijos van a profetizar. Nuestros ancianos dicen que tendrán sueños, tendrán visiones, porque Él promete derramar su espíritu. Sí. Por eso es que las cosas secretas Dios no las quiere revelar a nosotros. Pero ¿cómo? Pues limpiándonos, acercándonos a Él, con un corazón limpio, con un corazón, hermanos, transparente, reconociendo que somos humanos y que cada día de nuestra vida necesitamos su ayuda, necesitamos su guianza. Amén, hermanos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a su presencia. Sí, Señor, te damos gracias, Dios. Mientras ministramos un canto de adoración, oremos al Señor. Oremos delante de su presencia, digámosle: sí, Señor, aquí estamos, Señor. Oh Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. Oh Jesús bendito, oh Padre de misericordia.